Ok. Bueno, ¿por qué es importante pagar impuestos? Muy buenos días a todos los presentes. El día de hoy, mis compañeros del quinto ciclo de la carrera de Contabilidad y Finanzas, les vamos a hablar acerca de lo que es la cultura tributaria. Empezamos por Sol Ruiz, por favor. Sol. Muy buenos días con todos. Bueno, como bien dijo mi compañera, esta conferencia está realizada pues para que ustedes tengan un poco más de conocimiento y puedan comprender más sobre cultura tributaria. Y bueno, para empezar con esto, con cultura tributaria. Para empezar por esta bonita, pues, esta explicación, tenemos que saber lo que es cultura tributaria, ¿no? Pues para nuestra localidad. Y bueno, cultura tributaria es conocido como un conjunto de supuestos básicos de conducta de una población que asumen lo que se debe y lo que no se debe de hacer con relación al pago de tributos. Y pues que cuál es lo que resulta mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Y los elementos que participan en la obligación tributaria es el acreedor. A ver, por favor, ¿puedes avanzar otra diapositiva? Bien. Es los sujetos que vendría a ser el acreedor, quien es que es el encargado, pues, ¿no? De recoger prácticamente todos los tributos que nosotros, tanto el contribuyente como el responsable, tienen la obligación de dar. Está el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Ya. Ahora, ¿por qué realmente es importante nosotros contribuir realizando el pago de nuestros tributos? La mayoría de nosotros los peruanos creemos que al cumplir con el pago de nuestros tributos, o sea, pagar ese impuesto, creemos que estamos solamente, pues, dando beneficiario a los grandes, ¿no? Que serían los congresistas, políticos, funcionarios, entre otros. Pero tenemos que quitar esa idea errónea y por eso es que hay muchos que evitan pagar y evadir el pago de los tributos, pero no nos damos cuenta que en realidad nos estamos perjudicando a nosotros mismos, porque no todo lo que nosotros aportamos va directamente para ellos, sino que nos ayuda tanto a nuestra localidad, pues en que haya nuestros parques estén limpios, en que haya pistas y veredas, que es lo que tanto pedimos. O bueno, en mi caso, por ejemplo, en la localidad en la que yo vivo, son muchos los pobladores que exigen eso, ¿no? Y para que nosotros podamos exigir, tenemos que contribuir, porque si no les estamos quitando un beneficio tanto a sus hijos y pues a nuestros futuros hijos, ¿no? De que puedan gozar de eso, de que haya un buen servicio público, de que haya seguridad. Entonces, tenemos que empezar a concientizarnos y a crear, pues, contribuir, ser un buen contribuyente. Como ya les expliqué, tenemos que quitarnos esa idea errónea de que todo el dinero que nosotros contribuimos, pues, va solamente para los funcionarios, políticos y lo que nosotros llamamos, pues, corruptos, ¿no? Sino que en sí es un beneficio para nosotros mismos. Y más adelante mi compañera les va a explicar, les va a dar un ejemplo de cómo es que un distrito, realizando el pago de sus tributos, ha logrado un gran impacto y tiene una localidad mucho más ordenada, mejor vista, que una localidad que todos son evasores, que no pagan sus tributos y pues hay mucha más delincuencia, sus parques están sucios, no hay seguridad. Y bueno, ahora sí les doy el pase a mi compañera, que ella les va a continuar con esa explicación. ¿Puedes cambiar de diapositiva, por favor? Ya. Bueno, hablamos de la obligación tributaria, que nos dice que es un derecho público que es un vínculo entre el acreedor y el deudor tributario. En este caso, el acreedor tributario es el que pues, tiene la potestad de cobrar los tributos, que sería el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y el deudor tributario en este caso seríamos nosotros, los contribuyentes, que tenemos la obligación de contribuir en la prestación tributaria, ¿no? Y esto es exigible coactivamente. Entonces decimos que
la obligación tributaria es como la consecuencia. ¿Puedes pasar la diapo, por favor? Ya. Cuando hablamos de capacidad contributiva, hablamos que el Estado nos dice que debe existir una igualdad vertical. O sea, cuando los contribuyentes tributan de acuerdo a su capacidad. Entonces decimos que es la actitud de una persona de ser sujeto pasivo de sus obligaciones tributarias de acuerdo a sus manifestaciones de riqueza o su capacidad económica, dependiendo de su patrimonio, su gasto o consumo o su renta, ¿no? Por ejemplo, una persona que tiene un patrimonio, en este caso que vivimos en Trujillo, ¿no? Sabemos que el Golf es la zona más pituca, entonces una persona que vive en el Golf no va a tener el mismo patrimonio de una persona que vive, no sé, en una zona que no está tan acomodada o que vive en un asentamiento humano, entonces no va a tener la misma capacidad contributiva de una persona que vive en el Golf, ¿no? Entonces la persona que vive en el Golf va a pagar más porque también sería injusto, ¿no? Que una persona que a la justa le alcanza para subsistir pague la misma cantidad de una persona que está más acomodada. Lo mismo pasa con renta. Por ejemplo, un contador que da renta de cuarta categoría y que lleva 2 años en el mercado laboral. No va a pagar lo mismo de un contador que lleva, no sé, en el mercado laboral 20 años por lo menos y que su renta también va a ser muchísimo mayor porque sus ingresos son mayores, ¿no? Lo mismo con el gasto o el consumo que tienes. Una persona que tiene un consumo muchísimo mayor no va a pagar lo mismo de una persona que, como ya le hemos dicho, que a las justas le alcanza para subsistir y suplir sus necesidades básicas, ¿no? Sería injusto porque tal vez esta persona que tiene un mayor consumo puede irse, no sé, los fines de semana o a fin de mes, comprarse todo lo que quiera y entonces gasta más, consume más, entonces tiene una capacidad contributiva muchísimo mayor de alguien que a las justas le alcanza para suplir necesidades básicas. Entonces decimos que es la capacidad económica que se tiene para hacer frente a las obligaciones tributarias, ¿no? Puedes cambiar de diapositiva. Ya. Cuando hablamos de órganos administrativos de los tributos, hablamos del sistema tributario peruano y del Código Tributario, que es el que regula la relación que hay entre la administración tributaria y el contribuyente, ¿no? Que todo esté en orden. Hablamos de tributos del gobierno central, los gobiernos locales y para otros fines. En los gobiernos centrales, el encargado de recaudar esto es la SUNAT y luego se lo da al gobierno central. La SUNAT solo se encarga de recaudar estos impuestos, ¿no? Estos tributos. En los gobiernos locales es el SAT. Y hablamos de tres clasificaciones que son los impuestos, las tasas y las contribuciones. Las contribuciones se dan para beneficio de entidades, para beneficios de actividades estatales y derivados de obras públicas, como las contribuciones al SENATI o al CENCICO. Las tasas son contraprestaciones directas como los arbitrios, los derechos o las licencias. Los arbitrios, como mi compañera ya lo ha dicho, se da una prestación directa, ¿no? Que tú pagas y ves una mejoría, no sé, en tus parques, en el serenazgo. Tú pagas estos arbitrios y se da una contraprestación directa. Y los impuestos no es una contraprestación directa, lo vemos de manera general. Entonces tenemos como, por ejemplo, el impuesto a la renta de primera, segunda, tercera, cuarta categoría. Si eres una persona natural, igual puedes pagar impuesto a la renta, por ejemplo, en la primera categoría, cuando alquilas una propiedad o un bien mueble también, no sé, un carro, puedes pagar también renta de primera categoría, ¿no? El impuesto general a las ventas, que todos lo conocemos, que es el 18%, el impuesto selectivo al consumo, que se da por el tema de consumir bebidas alcohólicas o cigarrillos, o también puede ser el tema de combustibles, ¿no? Y en los gobiernos locales tenemos lo que cobra los impuestos como el impuesto predial, por tus predios, por tus bienes inmuebles, el impuesto a la alcabala, que es cuando vendes una propiedad, y el impuesto a los juegos o a las apuestas, que es cuando, no sé, acá en Perú está el tema de la tinca, no sé, los que juegan fútbol o que apuestan, está Ganagol o te apuesto, no sé, esas apuestas, entonces si ganas alguno de estos pozos tienes que también pagar, ¿no? El impuesto al patrimonio vehicular, que como su mismo nombre lo dice, es por los vehículos, ¿no? Y bueno, esos son diferentes tipos de impuestos que uno debería pagar para la contribución y para el beneficio de todos, como ya lo ha dicho mi compañera, ¿no? Y les paso a mi compañera que les va a seguir hablando de este tema. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor?
La recaudación fiscal. La recaudación fiscal mide la cantidad total de dinero que se consigue con los impuestos y es la parte fundamental con la que se financian los servicios públicos que se presta el Estado. Como ya lo dijo mi compañera, existen diferentes tipos de pago de tributos. Los impuestos que se ven mayormente en las obras públicas, las contribuciones que van destinadas a Censico y Senati, las tasas que están divididas en tres, los arbitrios que son las tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de servicios públicos, ya sea limpieza pública, limpieza de parques. Los derechos, que son las tasas que se pagan por los trámites, como por ejemplo DNI, pasaporte. Las licencias, que son las tasas que se pagan por la obtención de autorizaciones específicas, ya sea la licencia de conducir, por ejemplo. Es importante que el Estado pueda obtener los recursos para brindar educación, salud, seguridad, entre otros, que son fundamental para el crecimiento de nuestro país. ¿Puedes pasarle, pues, por favor? Evasión tributaria, o también llamada fraude fiscal, es toda conducta ilícita en la que incurren los contribuyentes, que somos las personas o las empresas, de manera dolosa o culposa, y que tiene lugar cuando el contribuyente oculta u omite ingresos a la administración tributaria, o cuando sobrevalora conceptos deducibles, con el único fin de reducir el pago de la obligación tributaria. Existen algunas causas para la evasión tributaria, como por ejemplo son la baja cultura tributaria, las altas tasas de impuestos, la existencia de corrupción, los deficientes servicios públicos. Como consecuencia, también tenemos las multas tributarias, la baja recaudación de impuestos. Tenemos un ejemplo muy claro. Hace algunos meses se le consultó al alcalde de San Juan del Lurigancho. Se le hizo la siguiente pregunta: ¿por qué no lograr que su distrito sea parecido o mejor a La Molina? A lo que él respondió que si hacemos unas comparaciones, el distrito de La Molina, todos los habitantes del distrito de La Molina pagan, el 95% pagan todos los impuestos y solo el 5% son evasores tributarios. Caso contrario a lo que pasa con el distrito de San Juan del Lurigancho, que solo el 35% nada más paga sus tributos. Aquí podemos ver la gran diferencia que hay entre dos distritos, ya que La Molina es una zona más limpia, tiene mejores parques, tiene mejores carreteras, cosa que es muy diferente al distrito de San Juan del Lurigancho. Y es por eso, no hay que echarle toda la culpa a los alcaldes o a los administrativos de que no hacen nada o no cumplen con lo que se les solicita, sino también depende mucho de nosotros, depende mucho de las personas que vivimos en los distritos, porque si no pagamos nuestros tributos, no simplemente tratamos de hacer cosas ilícitas para pagar menos tributos o simplemente no pagarlos, también somos nosotros los perjudicados, como dijo mi compañera anteriormente. No solo los perjudicamos a ellos por creer que todos nuestros tributos van hacia ellos. Eso es una gran mentira, ya que los únicos perjudicados aquí somos nosotros, porque no vamos a tener carreteras en buen estado, no vamos a tener colegios públicos, no vamos a tener hospitales en buen estado. Incluso lo podemos ver ahora, muchos de los colegios públicos llevan en reconstrucción o remodelamiento hace 3, 4 años, incluso antes de pandemia. Eso también es una consecuencia, porque al nosotros no pagar nuestros tributos hace que todo se ponga más lento, entonces no podemos avanzar como país tampoco. A continuación se les enviará una pequeña encuesta con preguntas referente a lo ya expuesto. Esperando que esta capacitación les haya sido de mucha ayuda e información y que de aquí vayan con otro pensamiento y no solo de que nuestros tributos van por ejemplo, las entes más grandes, sino los tributos vienen para nosotros, vienen para obras que nosotros vamos a utilizar diariamente. Bueno, de parte del grupo 5 del curso de tributación de la carrera de Contabilidad y Finanzas, les agradecemos su participación. Gracias. Gracias.